Es bueno aprender la palabra del Señor. Es bueno leer la palabra del Señor. Es bueno estudiar la palabra del Señor. Es bueno que usted sepa la palabra del Señor. Tiene que conocerla. De tal manera que usted no sea engañado en ningún momento. Dios Todopoderoso nos ha dicho eso a cada uno de nosotros. Que tenemos que estudiar la palabra de Dios y tenemos que conocerla. Muchas veces se escuchan muchas cosas. Y esto es por las mismas señales que el Señor nos ha señalado hace mucho tiempo atrás. Y cada uno de nosotros tiene que saberlo. Cuando el Señor dice, vendrán engañadores, entonces usted tiene que darse cuenta quiénes son esos engañadores, o tal vez identificarlos. ¿Quiénes son esos engañadores? ¿Cómo se van a mostrar? ¿Desde cuándo se van a mostrar? Y la palabra del Señor nos los muestra claramente, con mucha claridad. Él los muestra. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que conocer la palabra del Señor. Si usted asiste a una reunión, sean los domingos o los días que usted vaya a cualquier lugar, a una congregación, y estén hablando de la palabra del Señor, y solamente usted va y escucha, termina la reunión y se va y hace las actividades que usted está acostumbrado a realizar, no aprendió nada. No aprendió nada. Entonces usted va a ser muy fácil de ser engañado. Cuando nos referimos a ser engañado, no significa que va a ser engañado usted por un ser humano. Entiéndalo bien. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, siempre hablamos como Jesús nos ha enseñado, de forma espiritual. Porque que usted sabe bien, el engañador se llama Satanás. Y usted jamás lo va a ver físicamente. Porque también está prohibido Satanás, presentarse físicamente. Así que es muy difícil que se le presente físicamente. Muchos dirán, se ha presentado, eso es un engaño. Eso es un engaño. Satanás no puede presentarse físicamente, ni los demonios. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que saber que el engañador tiene su nombre. Y también son varios. El hijo y la hija de Dios lo conoce como adversario a Satanás y enemigos como a los demonios. Es por eso, hermano, hermana, que usted tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha explicado esto desde Génesis hasta Revelaciones. El hijo y la hija de Dios sabe perfectamente que todas las obras malignas no prevalecen contra un hijo e hija de Dios. No prevalecen con ninguno o ninguna que es creyente en Jesús. No prevalece, por si acaso. Entonces tenemos que tener el conocimiento preciso de la palabra del Señor. Y no se olvide, las promesas de Dios que muchos hablan, no existe.
Lo que sí existe son mandamientos de Dios. Y el creyente tiene que obedecerlos. Muchos han dicho, no, el Señor te ha prometido, y eso es falso. El Señor da mandamientos. Y los mandamientos, el Hijo y la hija de Dios debe obedecerlos. Muy bien, vamos a leer qué nos dice Lucas, capítulo 13, versículo 25 al 28. Lucas, capítulo 13, del 25 al 28. Nosotros leemos Casiodoro de Reina, la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina, del año 1569. Si usted quiere entenderlo, es la primera Biblia completa en español. Muy bien. ¿Qué nos dice Lucas capítulo 13 del versículo 25 al 28? Después que el padre de la familia se levante y cierre la puerta, y comenzarás a estar fuera y tocar la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo él les dirá: no los conozco. ¿De dónde son? Entonces comenzarás a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Y les dirá: ahora les digo que no los conozco. ¿De dónde son? Apártense de mí todos los obreros de iniquidad. Allí será el lloro y batimiento de dientes, cuando veas a Abraham y a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes ser echados fuera. Amén. Es muy importante, hermano, que nosotros conozcamos completamente lo que nos enseña la palabra de Dios. Perfectamente, Dios Todopoderoso nos está diciendo claramente nos está hablando que muchos van a querer señalar como por sus obras o sus acciones, van a decir: Señor, Señor, yo también quiero ser salvo. Y lo que hemos leído en Lucas capítulo 13, del versículo 25 al 28, nos dice de diferente manera. Bien claramente dice: cuando el padre de familia se levante y cierre la puerta, ¿está entendiendo? Dios Todopoderoso se va a levantar y va a cerrar y punto. Nadie entra, ni nadie sale. Nadie va a entrar, ni nadie va a salir. Y el resto va a quedar afuera. Van a estar afuera y van a estar tocando la puerta, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y Dios Todopoderoso les va a decir: no los conozco. ¿De dónde son? Entonces comenzarán a decir: delante de ti hemos comido y bebido, miren, hermano, y en nuestras plazas enseñaste. Es como decir: yo te conozco. Dios, yo te conozco. Tú has venido aquí a la tierra. Nos has enseñado, has comido y has bebido juntamente con nosotros. Yo te conozco. Pero el Señor va a decir: no los conozco. Apártense de mí todos los obreros de iniquidad. Entiéndanlo, hermano. Obreros de iniquidad. Que ahorita ya vamos a desglosar eso.
y allí será el lloro y batimiento de dientes. En otras palabras, van a ir al lago de fuego. Dios Todopoderoso es claro. Así que de todas las manifestaciones que han ocurrido desde Adán y Eva hasta el presente, Dios Todopoderoso nos los ha advertido que iban a suceder. No es algo nuevo, no es algo de qué asombrarnos. Dios Todopoderoso nos los dijo. Él nos anticipó. Él nos ha advertido. Por eso es bueno que cada uno de los hijos e hijas de Dios estén estudiando siempre la palabra de Dios. Con este antecedente, vamos a señalar lo que hemos aprendido ya, mejor dicho, ya hemos aprendido que la religión es obra del maligno. Usted ya sabe eso ya hemos aprendido. La religión no es algo hecho por un ser humano, como ya hemos aprendido la anterior vez. Usted puede ingresar a internet y la religión aparece de esta manera, de esta otra manera, etc. Pero la religión es obra del maligno. Y todos los seres humanos, varón y varona, que están con Satanás, son rebeldes y desobedientes. Son hijos del diablo, se llaman religiosos. Es bien claro, la palabra del Señor nos ha enseñado a nosotros cómo es la religión, cómo apareció la religión, a qué se dedica la religión. Y ahora nos está diciendo que la religión tiene sus hijos, que les dice aquí la palabra del Señor, hijos del diablo, que son los religiosos. Los religiosos. La religión protege al religioso. Miren, la religión protege al religioso. Vuelvo a repetir, hermano. La religión no es obra de ningún ser humano. Ni tampoco un ser humano podía haber fundado una religión. No es así. Ya hemos aprendido que la religión es obra de Satanás. Entonces, Satanás, ¿a quién protege? Al religioso. ¿No? Entonces no le pueden hacer nada. El religioso va a tener que cumplir lo que le dice su amo. Por eso no hay ninguna ley humana en nuestro tiempo, sea capitalista, comunista, socialista, lo que sea. No hay ninguna ley humana que pueda castigar al religioso. Usted puede ver claramente una persona común y corriente, un ciudadano común y corriente que ha cometido un delito de forma inmediata. La ley actúa sobre ese ciudadano. Pero con un religioso que ha cometido un delito, difícil. No pueden obrar de la misma manera como se obra con cualquier otro ciudadano. Por eso no existe ley humana, sea capitalista, comunista, socialista u otro. No hay religioso que pueda ser castigado por la ley humana. El religioso jamás se arrepiente, eso ya también hemos aprendido. La religión les obliga a los religiosos a no arrepentirse, pero sí a exigir, juzgar y perdonar. No me juzgues, perdóname, o tenemos que perdonar, etcétera, etcétera. El religioso que hace a sus seguidores los hechiza para que sigan al hombre, a la institución o agrupación. Miren, hermanos,
el religioso es aquel que hipnotiza a sus seguidores para que sigan al hombre, a la institución o a una agrupación. El religioso es incrédulo, no cree, miente y engaña, seduciendo a sus seguidores que hagan la obra del diablo. Estos son los que odian a Jesús, están en tinieblas. Entonces, usted puede darse cuenta claramente que el religioso tiene que obedecer a su amo y no es un ser humano. En ningún momento es un ser humano. Hoy se escucha del religioso decir, soy ungido. Muy bien, aquí vamos a entender, soy representante de Cristo. Este es el tema. El tema es claro. Es muy claro. El tema es claro. Muchos de estos religiosos se dicen ser ungidos. Soy representante de Cristo. Miren, hermano. Por eso, usted que es un hijo o hija de Dios, usted tiene que darse cuenta. Todo el mundo puede decir, soy ungido. El religioso a lo menos levanta y dice, yo soy ungido. El religioso dice, soy representante de Cristo, tienen que obedecerme. Miren, hermano, usted lea desde Génesis hasta Revelaciones y va a encontrarse con estas palabras. ¿Soy ungido o soy representante de Cristo? Y cuando nosotros conocíamos desde Génesis hasta Malaquías, nosotros no nos dábamos cuenta hasta que vino Jesús. Y usted en los 4 evangelios, usted se da cuenta que Jesús nos dice claramente que muchos vendrán en el nombre de Jesús. En su nombre, yo soy el Cristo. Yo soy el representante de Cristo. Etcétera, etcétera. Entonces, estas personas tienen que ser identificadas por el Hijo y la hija de Dios, para que no sea engañado. Por eso, el religioso utiliza una habilidad, es una habilidad que no es ni de él, de la persona me refiero. Esa habilidad está dentro de esa persona, son otras fuerzas, podríamos llamarle así, son espíritus inmundos que le empiezan a mostrar para seducir a la gente. Los religiosos tienen una característica de llenar a una multitud de personas, por si acaso. Pueden reunir miles y miles de personas. La religión obra como una institución, es decir, es grande, como hemos aprendido la anterior vez. Por eso el religioso dice, soy ungido, soy representante de Cristo. Se engaña a sí mismo y engaña a otros. El religioso hace todo tipo de pecado conforme a su concupiscencia, porque su obra es terrena, animal y diabólica. En otras, lo que nos está diciendo el Señor, la característica del religioso siempre es su obra llena de concupiscencia. ¿Por qué? Porque su obra es terrena, animal y diabólica. Entonces, ese es el religioso. Es el que no ama a Jesús. Es el que odia a Jesús.
hermano, hermana, odian a Jesús. Usted me puede decir, no, hay mucha gente que no es así. De boca afuera pueden decir, pero desde su interior odian a Jesús, lo rechazan. Por eso escuche y entienda. Dios le dio la oportunidad a Caín para que se arrepienta. Caín no se arrepintió y fue castigado eternamente. ¿Qué nos está diciendo el Señor, hermano? Dios Todopoderoso, hasta el religioso, porque es un ser humano, a él le da oportunidad para que cambie. Le da la oportunidad para que sea distinto, sea diferente. Para que realmente se vaya donde Jesús. Pero ¿qué sucede? El religioso no acepta. Por eso no se arrepiente. Lo mismo que ha sucedido con Caín. Caín, el primer religioso. Caín, Dios le dio oportunidad para que se arrepienta. Pero Caín no quiso. No se arrepintió. Es por eso que Dios lo castigó eternamente. Entonces usted ya tiene esa referencia. ¿Qué nos enseñará otro aspecto el Señor para identificar al religioso? Marcos capítulo 3, versículo 24 al 26. Marcos capítulo 3, del 24 al 26. ¿Qué nos dice? Y si algún reino contra sí mismo fuere dividido, no puede permanecer el tal reino. Y si alguna casa fuere dividida contra sí misma, no puede permanecer la tal casa. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, mas tiene fin. Claramente la palabra del Señor nos dice a nosotros. Nadie puede permanecer dividido. Nadie puede permanecer dividido. La palabra del Señor nos dice, si un reino está dividido, no puede permanecer. Si un país está dividido, no puede permanecer. Por eso hay muchos errores. Muchos errores, como dice muy bien, hay que dividir. Muchos errores. Y esas son acciones diabólicas. Una congregación está reunida en el nombre de Jesús. Muy bien. Si toda esa congregación estuviera aferrándose a Jesús, no entraría ningún demonio para poder ingresar y dividir a esa congregación. Lamentablemente, se ve otras situaciones que ingresa pues Satanás. Y eso también está escrito, ¿no? Hemos visto en los evangelios, en los 4 evangelios. En la sinagoga estaba un hombre. Se levantó, oiga, estaba un hombre poseído por un demonio. Y se ha levantado, oiga, en la sinagoga están reunidos. En las congregaciones están reunidos. La palabra del Señor nos dice que en la sinagoga se levantó un hombre y le dijo a Jesús, sé quién eres, el Hijo de Dios. Jesús lo hizo callar. Entonces, si ahí ha sucedido, ¿cómo puede suceder en las congregaciones de la misma manera? En las congregaciones existen personas que están obrando de forma incorrecta
y que Satanás y los demonios ingresan donde esas personas. Por eso, hermanos, nos está explicando, un reino dividido no puede permanecer. Una casa dividida tampoco puede permanecer. Por eso el hijo y la hija de Dios no puede decirle a su hijo, vos eres diablo. No, este es mi hijo, esta es mi hija, o este es mi esposo, o esta es mi esposa, son diablos. No puede decir. Está dividiendo la casa. Ya hemos aprendido la palabra casa. No estamos diciendo familia. Hemos aprendido ya la palabra casa. Es todo. Entonces una casa no puede dividirse. Si la casa está dividida, no permanece. Entonces ahora habla claramente Jesús cuando Él dice, si Satanás se levantare contra sí mismo y fuere dividido, no puede permanecer, mas tiene fin. Miren, hermanos, Dios Todopoderoso nos ha señalado, en el momento en que Satanás y los demonios se dividan, ese es su fin. Chao. Ahí termina. Ya no están juntitos. Ahí acaba. Es su fin. Por eso Satanás y los demonios no van a poderse quererse dividir. Siempre van a querer estar juntitos. Ahora usted sabe perfectamente que el adversario y los enemigos no pueden dividirse. Por eso, sus hijos, los religiosos, no echan demonios, ni sanan, ni profetizan. ¿Entiende esta parte? Todos aquellos religiosos no sanan, no echan demonios, no profetizan. Por si acaso. Pero sí engañan a sus seguidores, que también son religiosos, haciéndoles creer que salieron demonios, que se sanaron, o les dio una palabra que les ayudará. Por eso, hermano, hermana, entiéndalo. Lo que sucedió, ¿qué ha pasado entonces cuando se ve tanto en redes sociales, en los canales de televisión, hasta en las radios, en cualquier medio escrito? Dicen, el fulano lo ha sacado, lo ha sanado, etc. Pero si esa persona es un hijo o hija de Dios, esa persona sí está libre, a la que le dijo, fuera en el nombre de Jesús. Pero si ese es un religioso, que se dice ser ungido, y le dice, fuera al inmundo, el inmundo no se va. Lo único que hace este inmundo es salir del cuerpo, ir a buscar a 7 peores que él, es decir, que el inmundo que estaba en esa persona, trae 7 demonios peores que el demonio que estaba ahí y se ingresan a ese cuerpo. Y la situación de esa persona es dañado peor, mucho más. Su postrer estado llega a ser peor. Por eso, hermano, cuando uno sale y dice, bueno, estaba loco y va a venir 7 locos, no es así. Si era un mentiroso, un ladrón, se han ido, el demonio ha ido atrás 7 peores demonios y se entraron para que sean
más expertos en mentir. No, no es así. Se mantiene el mentiroso, pero ahora ya vienen otros, el engañador, el seductor, y todo lo que es contrario a la palabra de Dios. Ladrón, mentiroso, aquel que mata, aquel que desea a las personas sus cosas. Es decir, un ambicioso, un perverso. Al margen de que antes era mentiroso, ahora ya es mucho mayor. Entiéndalo. Por eso muchas veces, unas veces dicen, pero hermano, hermana, mira, ¿sabe qué? El fulano o la fulana han orado y ha salido el demonio muy bien, estaba en el libro, pero ahora lo hemos visto que es peor que antes. Es mucho peor. ¿Qué ha sucedido? Primero hay que decir quién lo ha sacado, quién ha dicho fuera. Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que identificar quién es el ungido. El hijo y la hija de Dios tiene que saber quién es el ungido. No es aquel ungido el que dice estoy aquí paradito frente a ustedes y les doy la palabra del Señor y soy un ungido. ¿Quién dice? Por eso el hijo y la hija de Dios tiene la obligación de conocer la palabra de Dios y conocer quién es el ungido, conocer quién es el religioso. Tiene que identificarlo. ¿Cómo entonces va a poder identificar los engaños? ¿Cómo puede identificar lo que el Señor le avise? No va a poder identificar. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene el mandamiento de Dios de estudiar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, congréguense. Primero dice, estudien. Pon en tu casa, en los pilares, en lugares claros, donde puedas leer, pon mi palabra. Es decir, si usted quiere tener versos bíblicos. Después, ¿qué más dice? Congréguense. En otras palabras, primero te está diciendo a ti, estudiar la palabra de Dios. Después te está diciendo, ahora sí, congrégate. ¿Por qué? Porque si tú no estudias la palabra de Dios, ¿cómo te vas a congregar? Te van a engañar. Uno te va a decir, desde Alberto, soy ungido, y vos le vas a creer. Vos le vas a creer. Y él va a decir, tal cosa, tal otra cosa, va a decir fuera y demás otras cosas, y al poco tiempo vos vas a decir, ¿qué ha pasado con ese hermano o esa hermana? Peor que antes es. Entonces, hermano, primero usted tiene que estudiar la palabra del Señor. Por eso, Dios Todopoderoso nos enseña que el religioso, al estar engañado, continúa con sus seguidores, que son miles engañados. Entiéndalo, hermano, hermana. Comprenda. Satanás ha engañado la cuarta parte de todos los ángeles. Entiéndelo. Y él solito. Y la palabra del Señor nos los ha mostrado en el milenio, cuando Satanás estaba atado, amarrado con cadenas. Dios Todopoderoso soltó casi al final del milenio por un poco tiempo. Satanás, él solito, ha engañado a muchos, oigan, del milenio. La palabra del Señor dice que eran como arena del mar. Imagínense la cantidad de gente.
Por eso el hijo y la hija de Dios tiene que darse cuenta. No es decir, no, usted es pastor, sí, yo soy pastor, ungido eres. No es así. Son errores. Y la persona que le dice, hay otras personas, hermanos y hermanas, van donde no, el pastor es ungido. En otras palabras, está en una religión. Esa persona es religioso o es religiosa. A señalarlo al pastor como si fuera un Dios. No es así. Todas las religiones, todos los religiosos, siempre quieren agarrar a una persona religiosa también y decirle, usted está ungido. Y esa persona dice, yo soy representante de Cristo. O yo soy así, yo estoy directamente con Dios. Dios me habla, Dios me ha dicho. Y empieza a hacer concupiscencia. Por eso caen en errores. Dios Todopoderoso es bien claro. Por eso vuelvo a repetir, hermano. Olvides eso que Dios le ha prometido, Dios le ha dado promesas. No es así. Dios ha dado mandamientos. Y usted tiene que obedecerlos, nada más. No puede usted oponerse al mandamiento de Dios. Usted tiene que obedecerlo. El mandamiento de Dios que a usted le ha dado, muy bien tiene que obedecer. Por eso, Jesús enseñó públicamente en Mateo capítulo 7, versículo 22 y 23. Mateo capítulo 7, versículo 22-23. Mire lo que dice el Señor. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. Miren, profetizaron, sacaron demonios, hicieron muchas grandezas. Miren lo que dice el religioso. Miren lo que dice el religioso. Entonces les confesaré, es decir, Jesús ahora les dice, esto les voy a responder. Nunca los conocí, apártense de mí, obradores de maldad. Bien claro, bien claro. Por eso nadie puede decir uno, yo soy ungido. No es así. Oiga, no es porque usted tenga un montón de seguidores, usted es un ungido. No es así. Y el hijo y la hija de Dios van a las congregaciones y no identifica si la persona que está al frente es un ungido o una ungida de Dios. Y los que están a su alrededor, si son ungidos o no son ungidos. Van como ir a cualquier lado, listo, y toditos somos blanquitos, y no es así. Hasta muchas congregaciones se visten de blanco, todo de blanco. Les faltó los cabellos, somos para que sean canas blancas, nada más. Pues todo blanco. La vestimenta no te va a hacer santo. Ni tus palabritas te van a decir que eres santo. Ni la autoridad que tú tienes puedes decir soy ungido. O soy representante de Cristo. Entonces el hijo y la hija de Dios, por eso tiene que saber claramente que el religioso, hijo del diablo, no puede profetizar, sacar demonios,
lo que hace es engañar a sus seguidores, que son también religiosos, que viven en las tinieblas. Así de claros, hermano. Por eso muchas veces dicen, no, nosotros vamos a la congregación X, uy, somos bien bendecidos. La palabra del Señor que nos dice, ingresaron a la sinagoga, Jesús ingresó de forma inmediata. Se levantó el demonio y le dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Para qué has venido a atormentarnos? Entonces hay personas con inmundos. Eso nos estaba enseñando Jesús. Claramente dice, donde está Jesús, las tinieblas se manifiestan y no pueden soportar la luz del Señor. Eso nos está diciendo. Entonces no se puede decir en esta congregación, oh, somos benditos, bendecidos. Y no sabe el hijo o la hija de Dios distinguir si realmente es un ungido el que está al frente, si son ungidos los que están a su alrededor. No puede identificar. ¿Por qué no puede identificar? Porque pues ese hijo o hija de Dios ya no es hijo o hija de Dios, sino se ha vuelto un seguidor religioso. No estudia la palabra del Señor. No lo estudia. Más está preocupado en su trabajo, en el aspecto económico, entre comillas, en querer a la familia y demás otras cosas. Entonces, nunca jamás va a poder identificar al ungido de Dios. Jamás. Pero sí va a seguir al religioso, por si acaso. Por eso es que muchos agarran y quieren pelearse, sin levantar nombres. Y a la congregación X no creen en Jesús. La congregación Y no creen en el Espíritu Santo. La congregación Z, etcétera, etcétera, empiezan a hablar. Más están peleando. Y no se identifican y dicen, bueno, estas personas, esto es una religión, estos son unos religiosos. Por eso, ningún religioso, hermano, hermana, puede profetizar, sacar demonios. Ya hemos explicado anteriormente. Pero ha salido, se ha sanado. Sí, se ha sanado. Se ha sanado y es peor que antes. Peor que antes. Entiéndalo. Y la palabra de Dios se cumple, por si acaso. Si estaba enfermo y se ha sanado y no ha sido por la obra de Dios, esa persona va a ser peor que antes. Tal vez no era antes maldiciente, ahora se va a volver maldiciente. Tal vez antes no era mentiroso, ahora se vuelve mentiroso. Tal vez antes nunca engañaba, ahora engaña. En otras palabras, hermanos, se cumple la palabra de Dios. Salió ese demonio y vinieron 7 peores que él. Hasta aquí, hermano, un resumen pequeño. ¿Cómo es el religioso? Ese religioso que miente y que dice soy ungido, yo soy un representante de Cristo, lo que sea. Todo pueden decir. Todo se puede hablar. Porque la religión está establecida y ya saben quién lo estableció. La religión está establecida, no está como ustedes pueden ver en Historia Universal o en Internet. Ya hemos hablado de eso.
Entonces, si hay religión, hay religiosos. Entonces, si hay religiosos, lo lógico, tienen que seguir a su amo, al mentiroso, al engañador, al homicida. Van a tener que seguirlo. Van a mentir. Van a matar. Van a engañar. Esa es la obra de la religión, porque el que ha hecho la religión es Satanás y sus seguidores, hijos del diablo. Así de sencillo. Ahora usted ya ha visto. Por eso ellos se pueden autonombrar: soy ungido, soy representante de Cristo, o yo soy un santo varón y demás otras cosas. No es así. Ahora vean, los religiosos son temerosos, por si acaso. Son miedolentos, por si acaso. Son cobardes, por si acaso. Eso usted tiene que tenerlo en cuenta. Por eso, por ese temor, ese miedo, por esa cobardía, no salen de ese lugar. Permanecen ahí. Son hechizados, son hipnotizados, son seducidos. Por eso no salen. El religioso no sale. Se mantiene. Por eso, hermana, esta primera parte usted ahora ya se dio cuenta cómo es un no ungido, uno que miente. ¿Ya? Ahora ya se dio cuenta. Ahora vamos a ver al verdadero ungido de Dios. Ahora ya. Ahora usted tiene que tomar atención también. ¿Cuál es el verdadero ungido de Dios? El ungido de Dios es el hijo o hija de Dios que obedece la doctrina de Jesús. Desde Génesis hasta Revelaciones. Bien claro. Obedece la doctrina de Jesús. Si este hijo o hija de Dios que diga: yo a mí no quiero saber nada de historia. La historia es el Antiguo Testamento, está engañado, ya está. No es un ungido de Dios. Por si acaso. O que digan: agarro algunos textos del Antiguo Testamento y los otros los rechazo. Tampoco es un ungido de Dios. Por si acaso, hermano. ¿Usted cumple o no cumple? Ahí acaba. Si usted cumple, ungido de Dios. Si usted no cumple, no es ungido de Dios. ¿Qué hemos dicho más antes? El religioso es cobarde, miedolento, temeroso, se avergüenza de todo. Por eso el religioso todo se culpa. Se culpa a sí mismo y culpa al resto. Miren cómo es, hermano. Hasta el religioso agarra mentalmente, dice: soy un tonto, soy un inútil, soy esto, soy el otro, soy un perdedor. Oiga, se culpa a sí mismo. O culpa al resto y dice: no, a mí nadie me ayuda de ustedes. Ni el mundo, ni la gente, ni las leyes, ni las autoridades, nadie, ni las amistades, ni los familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Temeroso, cobarde,
tiene miedo. Por eso la palabra de Dios nos enseña que el hijo y la hija de Dios confía en Jesús, el Cristo. Es lo primero. Ahí está el detalle. Ahí está la parte principal. ¿Cómo usted puede identificar a un hijo o hija de Dios que es ungido de Dios? Confía en Jesús, el Cristo. Es eso. Hermano, hermana, ya hemos aprendido, todo el mundo cree en Jesús. Como la palabra lo dice, también los demonios, y tiemblan. El tema principal, lo fundamental, es confiar en Jesús, el Cristo. Ahí usted ya va a identificar a un ungido de Dios. Es bautizado con el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? El pastor. Mentira. ¿Viste? No entendió usted nada. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Bueno, aquellos que tienen una mayor cantidad de seguidores. Otro engaño. No hay un ser humano que puede bautizar con el Espíritu Santo, entiéndalo. El único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, por si acaso. Lea, estudie la palabra de Dios, mejor dicho. El quien bautiza con el Espíritu Santo solamente es Jesús. Por eso la palabra del Señor que dice, Juan el Bautista, claramente dice, yo les bautizo con agua, para que crean. Pero ahí viene otro, más poderoso. Ese les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Entendió? El único que bautiza con el Espíritu Santo es Jesús, el Cristo. Y cuando usted confía en Jesús, el Cristo, cuando usted ha sido bautizado con el Espíritu Santo, usted va a ver muchas maravillas de Dios. Amén. Entiéndalo. Ahora sí uno puede identificar quién es ungido de Dios. No puede estar mirando solamente al frente. Ya, bueno, véalo al quien está al frente, si es ungido o no. También tiene que ver quién está alrededor de usted. ¿Quiénes son ungidos de Dios? Y volvemos a repetir. El ungido de Dios es el que confía en Jesús, el Cristo. Entiéndalo. No estamos diciendo el que cree en Jesús, el Cristo. El ungido de Dios es aquel que confía en Jesús, el Cristo. Y es aquel que es bautizado con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? Jesús. Y entonces, cuando tiene estos dos aspectos, usted va a ver maravillas de Jesús. Las maravillas, muchas maravillas de Dios. Entiéndalo. Adán y Eva fueron ungidos por Dios. ¿Está? Bien clarito. Fueron ungidos por Dios. Por eso es un engaño, ¿no? Con Adán hemos perdido nosotros, somos pecadores. Si no hubiera pecado Adán, hubiéramos sido unos santitos. No es así. No, que Eva ha sido, pues, ha caído en la tentación. Ella es la culpable. No es así. La palabra de Dios dice bien claro, Adán y Eva ungidos. Ahí está. Es decir, conocedores de la palabra de Dios. Estaban con Dios mismo.
estaban en la presencia de Dios. Un ratito, pero han sido echados fuera de Edén. Sí, pero seguían con Dios. La diferencia que ya no era presencial. Adán y Eva seguían adorando a Dios. Seguían orando. Seguían hablando con Dios. No lo veían, pero sí lo escuchaban. Por eso son esos errores, ¿no? La culpa, que el pecado original y demás otras cosas. No, a las mujeres le echan la culpa, porque Eva ha caído siempre, las mujeres caen en las tentaciones. Y no es así. No es así. Adán y Eva eran ungidos de Dios y tenían comunicación con Dios Todopoderoso. Veamos quién es más. Desde Set y su descendencia hasta Noé, que confían en Jesús el Cristo, fueron ungidos por Dios. Miren, hermano, desde Set y todos sus descendientes, ungidos por Dios. Entiéndalo. Ungidos por Dios. Todos aquellos que creen en Jesús el Cristo. Es decir, los descendientes tienen que creer en Jesús el Cristo. Y si no creen en Jesús el Cristo, entonces se alejan, por si acaso, empiezan a ser religiosos. Por eso la palabra del Señor es bien clara. Todos aquellos que confían en Jesús el Cristo son ungidos por Dios. Veamos otro caso. El hijo de Noé. El hijo de Noé, Sem, y toda su descendencia que confían en Jesús el Cristo hasta Abraham fueron ungidos por Dios. Usted sabe bien claramente. Noé, 8 personas fueron salvos del diluvio. Muy bien. Oiga, Noé tenía 3 hijos. Muy bien. Sem, Cam, Jafet. Muy bien. Pero bien claramente la palabra del Señor dice, los descendientes de Sem. No dice de Cam ni de Jafet. Miren, hermanos, tan poquitos, 8 personas, 3 hijos, y solamente un hijo, uno, creyó en Jesús el Cristo, y su descendencia, que han confiado en Jesús el Cristo, hasta Abraham, fueron ungidos por Dios. Muy bien. Ahora viene desde Abraham y toda su descendencia hasta hoy, que confían en Jesús el Cristo, judíos y gentiles, son ungidos de Dios. ¿Está entendiendo? Desde Abraham hasta la fecha, sea judío, sea gentil, que cree, que confía en Jesús el Cristo, son ungidos por Dios. Ahora usted ya está entendiendo, hermana, que un ungido de Dios es aquel que está revestido del Espíritu Santo.
Revestido del Espíritu Santo, ya hemos aprendido, hermanos, es aquella persona que está dentro del Espíritu Santo. Y no es así que el Espíritu está dentro de la persona. La persona está dentro del Espíritu Santo. El ungido de Dios está dentro del Espíritu Santo. Lo conoce, lo siente, le escucha, le habla. Le es fácil comprender la palabra de Dios. Ahí está. Cuando una persona dice, hermano, hermana, no puedo comprender la palabra de Dios, no lo tiene el Espíritu Santo. Tiene que estudiar la palabra de Dios. Tiene que arrepentirse. Tiene que decirle a Jesús, tú eres mi Dios. Porque si esa persona no entiende la palabra de Dios, es porque no es pues ungido de Dios. Está siendo religioso o religiosa. Cuando no entiende perfectamente la palabra de Dios, es religioso. Es religiosa. Por eso dice la palabra del Señor, el ungido de Dios está dentro del Espíritu Santo. Lo conoce, es decir, esa persona conoce quién es el Espíritu Santo. Lo siente, siente la presencia del Espíritu Santo. Le escucha, oye la voz del Espíritu Santo. Le habla, es decir, el ungido habla con el Espíritu Santo. Le es fácil comprender la palabra de Dios. Está leyendo la palabra de Dios. O está escuchando lo que llaman la Biblia hablada cuando sea. Le es revelado por el Espíritu Santo la palabra de Dios. Esa persona es un ungido, una ungida de Dios. El ungido de Dios es guiado por Dios Todopoderoso. ¿Qué nos dice en Juan 14? Juan 14, versículo 15 al 17. En Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amas, cumple mis mandamientos. Ahí está. Fácil, los otros dicen, yo amo a Jesús. Muy bien, cumple sus mandamientos. Cumplo. ¿Estás dañando a tu prójimo? Se quedan callados. Hay que cumplir los mandamientos. Cuando la palabra del Señor dice, si me amas, cumple mis mandamientos. Génesis hasta Revelaciones. Por eso olvídese de decir, Dios me ha prometido. Dios nos ha dado mandamientos. Listo. El que cumple los mandamientos, ungido de Dios. Y Dios lo prospera, lo levanta, lo sana, lo edifica. Le enseña la palabra, les revela la palabra de Dios. Y yo los rogaré al Padre, el cual te dará otro consolador, para que esté contigo para siempre. Miren, hermano, ese ungido de Dios va a estar con el Espíritu Santo para siempre. Entiéndalo. Al Espíritu de verdad. Mas aquel consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, aquel te enseñará todas las cosas y te acordará, es decir, te hará recuerdo todas las cosas que te he dicho. ¿Está? Por eso no puede existir un hijo, hija de Dios, dice, no, Jesús, a mí yo nunca lo he visto, no he escuchado su voz, y ya está.
no eres ungido de Dios. La palabra de Dios dice claramente, mis ovejas oyen mi voz. Es bien claro. Miren la diferencia del ungido de Dios. No es esa persona habladora, yo soy ungido, o yo pongo mi autoridad. Oiga, usted no puede negarse a mis concupiscencias porque yo soy ungido de Dios. No es así. El ungido de Dios confía en Jesús el Cristo. Es bautizado por el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. Por eso, por el Espíritu Santo, la palabra de Dios es revelada al ungido de Dios. ¿Está entendiendo? Por eso no puede existir un hermano, una hermana, ¿sabe qué, hermano? No entiendo la palabra de Dios. Yo lo veo todo oscuro. Miren, hermanos, la palabra de Dios que dice, confía en Jesús el Cristo. Hay que confiar en Jesús el Cristo. No es solamente creer, hay que confiar. El Espíritu Santo comunica al ungido de Dios cuando será el arrebatamiento y otras señales más. Es decir, el ungido de Dios identifica aquel que se dice ser ungido y es un falso, es un religioso. Oiga, es difícil. Usted me puede decir y usted puede identificar quién es o no es ungido de Dios. Oiga, el engañador, entiéndalo, ha engañado a la cuarta parte de los ángeles. Es decir, el ungido de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, recién va a identificar a la persona que se dice ser ungido de Dios y no lo es. Porque si usted lo quiere identificarlo carnalmente, muy difícil. Es muy difícil. Porque uno puede decir, bueno, por su postura, por su forma, su lenguaje corporal, por su oratoria. Oh, ese es un ungido de Dios. Y el Señor te puede decir, estás equivocado. Entiéndalo. Humanamente, carnalmente, es muy difícil identificar a la persona que está engañando. Solamente con el Espíritu Santo podemos ver con claridad. Por eso que dice en Juan 14, 12, Juan capítulo 14, versículo 12, que dice, de cierto te digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. El ungido de Dios es solamente el canal, porque el que hace grandes maravillas es el Espíritu Santo. Entiéndalo. ¿Quién sana? El Espíritu Santo. ¿Quién bota diablos? El Espíritu Santo. ¿Quién levanta a las personas? El Espíritu Santo. Entiéndalo. ¿Quién te prospera? El Espíritu Santo. En espíritu, alma y cuerpo. Entiéndalo. Pero ¿qué sucede? No. Miren, hay esta situación. Vamos a tal lugar. Ahí hay un sanador. Hay uno que bota demonios. Miren, hermanos. Por eso caen en errores. Y la gente se vuelve religiosa. Ya no creen en Jesús, el Cristo.
Si no creen en ese ser humano y dicen, no, ese o esa me ha sanado, me ha libertado. Miren, hermanos, por eso somos errores. Dios Todopoderoso nos dice claramente que solamente el Espíritu Santo hace grandes maravillas. Eso entiéndalo. Todo aquel que cree en Jesús, que confía en Jesús, que obedece lo que Jesús crucificado hizo para mí y para usted, es ungido de Dios. Entiéndalo. En el momento en que usted confía en Jesús, ya usted es un ungido de Dios. Pero si usted sigue creyendo en Jesús, nada más, no es un ungido de Dios. El ungido de Dios, ahora viene otra parte principal para que usted identifique al ungido de Dios. El ungido de Dios no teme a Satanás y a los demonios, entiéndanlo. El ungido de Dios no teme a Satanás y los demonios, porque Dios Todopoderoso destruye todas las obras de Satanás. Así de sencillo se identifica el ungido de Dios. ¿Está entendiendo? El ungido de Dios no tiene miedo a Satanás ni a los demonios. Entiéndalo. Por eso muchos dicen, no, la brujería, la hechicería, vamos a hacer brujería, los satanistas van donde los ungidos de Dios, lo vamos a atacar, lo vamos a matar y no pasa nada. No pasa nada porque no tienen poder. Satanás y los demonios no pueden hacer nada contra el ungido de Dios, entienda. Y los brujos van queriendo hacer sus brujerías, sus hechicerías, todo lo que quieren hacer. Y quieren ir en contra de un ungido de Dios. No pasa nada, más bien esa brujería les vuelve a ellos. Entienda, así dice la palabra. Los hechiceros, los brujos, cuando hacen cualquier brujería contra un ungido de Dios, esa misma maldad vuelve donde ellos, entienda. El odio que tienen Satanás y los demonios contra el ungido de Dios, saben que no pueden hacerle nada. Ellos van contra aquella persona que ha hecho esa brujería y le dan con todo. Por eso es una pérdida de tiempo el satanista. Los brujos, los hechiceros, como hacen la brujería a un hijo o hija de Dios, esa brujería les vuelve a ellos con fuerza. Entiéndanlo. Entiéndanlo. Por eso, hermano, el ungido de Dios no teme, no tiene miedo a Satanás y los demonios. Por eso el Hijo de Dios, cuando va a un lugar, hermano, hermana, las tinieblas retroceden, por si acaso. ¿Por qué retroceden? Porque ya hemos dicho, el ungido de Dios está revestido del Espíritu Santo. El ungido de Dios está dentro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo camina, el ungido camina. Es como, digamos, póngale como un cono, ¿ya? El cono avanza, el que está dentro del cono avanza. Entonces las tinieblas no pueden hacer nada, porque el Espíritu Santo está ahí, tal como lo dice en 1 de Juan 4:4. 1 de Juan 4:4, ¿qué dice? Hijito, ahí está, primero. Eso entiéndalo, te dice hijito, hijita. Miren, hermanos,
Dios Todopoderoso nos dice, hijito, hijita. No nos está diciendo hijo, hija. Nos está diciendo hijito, hijita. Está diciendo cuánto te amo. Miren, hermanos, cuánto nos ama Dios Todopoderoso. Su amor es grande. Y nos dice a cada uno de nosotros, los que son ungidos de Dios, hijito, hijita, entiéndalo. Te está diciendo, yo te amo. Cuánto amor tengo por ti. Eso le está diciendo Dios Todopoderoso a usted. Entiéndalo. El ungido de Dios es el único que puede recibir esa palabra. Hijito, hijita. Le está diciendo, cuánto te amo, hijito, hijita. ¿Qué más dice? Tú eres de Dios. Miren, hermano. Dios mismo te está diciendo. Tú eres mío. Tú eres de Dios. Miren el ungido de Dios. Escuche esas palabras. Por eso cuando leemos 1 de Juan capítulo 4:4, muchos hermanos, hijos, hijas de Dios, tuvieron un cambio total. Empezaron a confiar en Jesús de verdad. Decían ellos, de oídas te he oído, mas ahora te veo. Tu presencia está en mí. Miren, eso ha sido de muchas personas que han hablado. Muchos han hablado. Por eso le dice, hijito, hijita, tú eres de Dios. ¿Qué más dice? Y los has vencido. Claro, es claro. Los has vencido en plural. Los has vencido. Por eso el hijo y la hija de Dios, el ungido de Dios, no teme a Satanás y los demonios. No le llega ni una brujería ni una hechicería cuando hagan macuberos, budistas, satánicos. No pasa nada. Y más aún, cuando no pueden hacer contra el ungido de Dios, los mismos demonios van en toda furia, con toda su rabia y su odio, y destruyen aquellos brujos, hechiceros, budistas, o digo, vudú, no budistas, vudú, macumberos, satanistas, y los matan, los destruyen. Por si acaso, hermano. Por eso la palabra dice, y los has vencido. Porque el que en ti está, ahí está. El que en ti está es mayor que el que está en el mundo. Amén. Es mayor. Dios Todopoderoso está contigo. La presencia de Dios está contigo. Las tinieblas huyen. ¿Quién más huye? Lógico, por Satanás y los demonios. El que en ti está es mayor que el que está en el mundo. Por eso un ungido de Dios no teme a Satanás. No teme a los demonios. No hay brujería y hechicería, ni vudú, ni satanistas, nada que le pueden hacer a un ungido, a una ungida de Dios. Entiéndalo, hermano, hermana. Entiéndalo. La doctrina de Jesús el Cristo es única. Desde Génesis hasta Revelaciones. No existe cambio, no hay promesas,
es que las promesas de Dios, obedezca los mandamientos de Dios, y así ama a Jesús. Así ama a Dios Todopoderoso. No exija, no, Dios me ha prometido, Dios me ha prometido. Oiga, le han engañado. Le han engañado. Pero así está escrito. Léalo bien. La palabra de Dios dice, ¿me amas? Y usted le dice, sí, cumple mis mandamientos. Todo aquel que cumple mis mandamientos me ama. Eso dice Jesús. Y si usted ama a Jesús, ¿a quién ama? Ama al Padre. Y si usted ama a Jesús y ama al Padre, el Espíritu Santo está con usted. Entiéndalo. El Hijo, la hija de Dios que confía en Jesús el Cristo, es ungido de Dios y obedece la doctrina de Jesús. Obedece la doctrina de Jesús. ¿Su recompensa cuál es? Estar en el reino de Dios eternamente. Amén. Todos dicen, ¿quién quiere estar en el reino de Dios? Todo el mundo levanta la mano. Y llega la pregunta, ¿obedeces los mandamientos de Jesús? Bajan la mano. ¿Qué tal eso? Entiéndelo. No porque usted sea líder o que usted esté ahí al frente. Diga, bueno, yo conozco la palabra. Oiga, ¿puede usted leer 1, 2, 20, 100 veces la palabra de Dios? Como también no ha leído nada. No ha leído la palabra de Dios, me refiero a la palabra completa, los 66 libros. Pero sigue repitiendo lo mismo. No. Hay que estudiarla todo el rato. Todo momento. Porque el Señor te va revelando en función al tiempo. La palabra de Dios es revelada en función a su voluntad y al tiempo de Dios. Es eso. Entiéndalo. Acuérdese, hermanos. Muy bien. Ahora usted puede hacer una diferencia. Claramente, usted ya ha aprendido quién es el ungido de Dios y quién no lo es. Usted ya sabe perfectamente. Y que es claro, si usted confía en Jesús, usted va a identificar a quien es y el quien no es ungido. Tiene que confiar en Jesús. Y usted pregunta, bueno, ¿cómo voy a confiar en Jesús si hemos aprendido? Pero solamente le recuerdo una parte. Tiene que estar en prueba. Dios le prueba. Y en la prueba, usted va a salir vencedor. Porque la prueba viene acompañada de una gran victoria. La prueba que da Dios al hijo o hija de Dios no viene solita. Viene acompañada de una gran victoria. Y la gran victoria está delante de la prueba, por si acaso. Usted ya aprendió ahora a diferenciar. ¿Y cuál es el objetivo de aprender en aquel que es ungido de Dios con aquel que no es ungido de Dios? El único objetivo que he aprendido es permanecer en la palabra de Dios. Nada más. No es para decir, ese es ungido, ese no es ungido, bótenlo al no ungido. No es así. No es así. Usted ha aprendido a diferenciar quién es ungido de Dios y quién no es ungido de Dios.
con un solo objetivo: permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8? Isaías capítulo 40, versículos 6 al 8. ¿Qué dice? Voz que decía, es decir, está gritando, da voces, grita más fuerte. Y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? ¿Que tengo que gritar? ¿Qué es lo que usted tiene que gritar? Toda carne es hierba. Entiéndalo ahora lo que está gritando. Toda carne es hierba. Y todo su esplendor como flor del campo. Entiéndalo. Toda carne es hierba. Y todo su esplendor como flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento del Señor sopló en ella. Ciertamente, hierba es el pueblo, se seca la hierba, se cae la flor. Listo. Así que todos sus éxitos que les dice el mundo, o sus fracasos que le dice el mundo, no pasa nada. No pasa nada. Pero ¿qué dice? Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entiéndalo. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Ilusos aquellos que los rompen, la Biblia, lo que le llaman la Biblia, rompen las hojas y demás otras cosas, empiezan a hablar en contra de Dios. Odio a Dios, odio a Jesús, yo soy ateo, yo soy incrédulo, yo soy idólatra. Digan lo que digan. La hierba se seca y el fruto cae. Se va a morir usted, oiga, odiando a Jesús. Nada más. Por eso nosotros aprendemos, hermano, hermana, que usted tiene que ser un ungido de Dios. Sea usted un ungido de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús el Cristo es eterno. Y todo en esta tierra es temporal. No se olvide. Por eso lo que dice Juan 20:31. ¿Qué dice Juan 20:31? Y entiéndalo perfectamente. Juan capítulo 20, versículo 31. Estas son escritas para que creas. Es decir, la palabra de Dios está escrita para que creas. Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. Que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios. ¿Y para qué? Creyendo tengas vida en su nombre. Amén.